La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Descubrir es el programa que comparto contigo para que a la luz de la palabra el Señor nos inspire, nos anime en este tiempo pascual sorprendente, en este tiempo pascual maravilloso. Y siempre les sugiero, pues, tener a mano su Biblia para poder profundizar un poco este aspecto. Uno de los frutos que a mí me gusta mucho meditar en el tiempo de Pascua es lo que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 5, busca ahí en su Biblia el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Voy a tomar nada más del versículo 27 al 33. A esta reflexión le he titulado Valientes, seguros y firmes en la fe. Así le he titulado, Valientes, seguros y firmes en la fe. ¿Por qué hablar de valentía? ¿Por qué hablar de seguridad? ¿Por qué hablar de firmeza en la fe? Porque los discípulos lo vivieron. Y este sentido de vivencia de los discípulos lo vivimos usted y yo a diario. Vamos al texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. Leo a continuación. Los trajeron y los presentaron al Tribunal Supremo. El sumo sacerdote les preguntó, ¿no les hemos ordenado solemnemente que no enseñen nada en nombre de ese? Y sin embargo, han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren hacernos responsables de la sangre de este hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha ensalzado con su diestra como jefe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Ellos, enfurecidos con estas palabras, querían matarlos. Fíjese usted. Cuando uno lee este texto, cuando uno reflexiona esta porción de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, debemos de pensar un poco en el hecho que ¿cómo vivieron esa experiencia pascual los discípulos? Lo vivieron de una forma dinámica, lo vivieron de una forma diferente a como estaban acostumbrados, porque el Espíritu Santo se había derramado en ellos. En el fondo, los jefes de Jerusalén tenían miedo. Mientras estos hombres predicaban, enseñaban sobre Jesús, los fariseos tenían angustia, tenían miedo. Hay que tener claro en algo. La iglesia es la continuación de Cristo. Por eso la iglesia es sacramento de sacramentos. Y la iglesia, hacer esa continuación de Cristo, todo bautizado, todo creyente, tiene la misión de revelar a Cristo a los demás. Hoy también, al igual que los discípulos en aquel momento, hoy también la iglesia está expuesta por decir así, al juicio del mundo. La iglesia sí está siendo perseguida. Podemos verlo en nuestros países, cuando un sacerdote en una homilía habla y hace señalamientos al gobierno, automáticamente una jauría, por decir así, con todo respeto, de este tipo de personas sale atacando a la iglesia, atacando al sacerdote, todo lo demás. Lo podemos ver en Nicaragua, podemos verlo en muchos países, cómo la iglesia está siendo perseguida. Hoy hay que aprender algo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy se ha debilitado mucho lo que se conoce como inteligencia moral. Vemos mucha gente, aún de iglesia, que lo más importante para estas personas es el poder, es el placer, es el dinero. Y por eso
Por eso vemos y somos testigos de muchas incongruencias. A la sociedad de hoy, al mundo de hoy, a quienes gobiernan las naciones, les incomoda la iglesia. Les incomoda la iglesia porque la iglesia señala, la iglesia ilumina las oscuridades, la iglesia cuestiona, la iglesia responde. O sea, quisieran la sociedad de hoy, los gobernantes de hoy, quisieran una iglesia que solamente hablara del cielo y se olvidara de encarnar el evangelio en la vida, en la sociedad de hoy. Por lo tanto, incomoda una iglesia que defiende la vida, incomoda una iglesia que promueve la justicia, incomoda una iglesia que habla desde la verdad del evangelio. Incomoda, molesta. Y por eso es que, como los primeros discípulos de Cristo, estamos llamados nosotros a no ocultar nuestra fe. Estamos llamados, y así se lo digo, a no acomodarnos a este mundo consumista, a este mundo manipulador, a este mundo de mentiras, a este mundo materialista y que nos tienta. Pero la iglesia de Cristo no es la que se acomoda a los cambios de la sociedad. No. La iglesia de Cristo no es la que aplaude y favorece la mentira, la explotación de la persona, los recursos naturales. No, la iglesia de Cristo es la que defiende la vida, la que promueve la justicia, la que promueve la verdad. Y por eso es que en muchos casos cada uno de nosotros necesitamos ser valientes, seguros y firmes en la fe. En tu trabajo podrás recibir muchas propuestas que atentan contra tus valores, que atentan contra la fe, y es ahí donde tenemos que ser valientes y firmes en ese sentido, porque no soy yo el que me voy a acomodar al mundo. Es que porque me conviene, es que me están ofreciendo tanto salario y me voy a ir por esto a un ambiente de corrupción y me voy a prestar a la corrupción, por poner un ejemplo. La iglesia de Cristo no es la que ve y acoge las relaciones no naturales como válidas. No. Hombre es hombre, mujer es mujer. Punto. Se respeta a la persona, por supuesto. Pero es ese sentido de que cada uno de nosotros, muchas veces, si cimentamos nuestra fe en Cristo, muchas veces vamos a ser señalados, vamos a ser juzgados, como los apóstoles. ¿Cuántos obispos, cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántos agentes de pastoral han sido señalados, han sido juzgados, porque se mantienen fiel a la palabra de Dios? Es que la iglesia no se tiene que acomodar a los tiempos. Es que la iglesia tiene que acomodarse ahora al lesbianismo, homosexualismo y todo esto. No. Hay bases doctrinales que eso no se puede cambiar en lo absoluto. Por eso, uno de los desafíos grandes que tenemos los cristianos es entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por lo tanto, nosotros estamos llamados a defender la vida, a vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Me gusta mucho la expresión en el versículo 30. El versículo 30, cuando los discípulos le dicen a los del Sanedrín, por ejemplo, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Ellos están haciendo la expresión de su fe, están manifestando su fe. El tiempo pascual es esto. El tiempo pascual es un tiempo para expresar la fe, un tiempo para acrecentar la fe. Es un tiempo de testimonio,
y de resurrección. Es un tiempo de una nueva vida, es un tiempo de abrazar a Cristo, es un tiempo de contemplar la gracia de Dios. Es un tiempo, la Pascua es un tiempo de audacia, es un tiempo de valentía, es un tiempo de certeza, es un tiempo de esperanza. Dios tiene control de todo. Murió el Papa Francisco, tenemos un nuevo Papa y todo ese control lo ha ejercido el Señor. Lo ha ejercido el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos entender que la obra de Dios no ha sido creada para fracasar. No, la iglesia no ha sido creada para fracasar. No, quisieran mucha gente, muchos gobernantes, muchos promotores de ideologías medias raras, quisieran que la iglesia desapareciera. Pero la iglesia fue creada no para desaparecer, no para fracasar. Por eso siempre es válido el hecho de reafirmar nuestra vivencia de fe, de saber entender que experimentamos persecución en nuestra vida, que no siempre va a estar el viento a nuestro favor, que van a haber situaciones complicadas, un poco muy complejas en comparación con otras, pero que el pecado no puede vencernos siempre, que el pecado no instaura su reino en nuestra vida, sino que Jesucristo, quien está instaurando su reino. Pero para ello debemos de tener la convicción de estos primeros discípulos de Jesucristo, la convicción de que Cristo ha resucitado. Y por eso en el versículo 32 dirán, nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Cómo estos hombres se llegan a entender que es el Espíritu Santo el que va actuando. ¿Se acuerda cuando muere el Papa Francisco, el tema del cónclave, que ya quedó en el pasado? ¿Se recuerda usted? Tantas teorías, tantas hipótesis, tantos comentarios. O sea, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ha puesto un nuevo Papa, que hay que irlo conociendo, hay que ir orando por él, hay que irle acompañando. ¿Por qué? Porque el discípulo es testigo de Cristo. El discípulo es testigo de Cristo y como testigo de Cristo vamos también a ser cuestionados, vamos a ser también perseguidos, vamos también a ser tentados. Y por eso es importante la acción del Espíritu Santo. Por eso me ha gustado mucho tomar este texto como base, porque hay una convicción en Pedro y el resto de los discípulos, es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a estos hombres los está inspirando y los está animando. Pues pidamos eso hoy a nosotros. Pidamos eso hoy para su santidad. Pidamos eso hoy para nuestro obispo. Pidamos eso hoy para nuestro párroco. Pidamos eso hoy para nuestros coordinadores, para los responsables de grupo. Que sea el Espíritu Santo el que venga a inspirar y el que venga a animar. Que sea el Espíritu Santo el que dé discernimiento y la capacidad de atrever, de llevarnos a ser valientes, atrevidos, convencidos. De que sea el Espíritu Santo el que nos promueva no ocultar nuestra fe, sino hacer todo lo contrario, revelar nuestra fe. Que nuestra fe no nos dejemos condicionar por nada y por nadie. No podemos permitir que nuestra fe sea condicionada por alguien. Por eso, el valiente testimonio de Pedro y el resto de los discípulos ante el Sanedrín nos deja una gran lección a cada uno de nosotros. Ellos están convencidos que no van a dejar de predicar. Ellos están convencidos que por muchas trabas que les pongan, ellos van a seguir predicando. A veces tenemos oportunidad de predicar, tenemos oportunidad de dar testimonio, tenemos oportunidad de evangelizar, pero nosotros mismos nos autodescalificamos. Nosotros mismos nos privamos de esa experiencia. Es que no puedo, es que no estoy preparado, es que... Y ponemos un sinnúmero de antecedentes, de pretextos, mientras los discípulos dejándose guiar por el Espíritu Santo, por ejemplo, Pedro se aprovecha de nuevo la ocasión
para proclamar a Cristo resucitado. Pedro lo hace. Pedro lo vuelve. Lea otra vez Hechos capítulo 5. Puede leer desde el versículo 17 en adelante. Y Pedro vuelve, Pedro reafirma su fe y lo proclama ante aquellos que le están diciendo que deje de predicar. A ellos les predica. A ellos les predica. ¿Por qué? Porque Pedro junto con los demás discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Mire, debemos nosotros buscar estar siempre llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que inspira, el que anima, el que convence, el que convierte, el que pone palabras. Es el Espíritu Santo. Y por eso aspirar a estar lleno del Espíritu Santo como un Pedro, como un Santiago, un Juan, que viene el Espíritu Santo a iluminar la mente, el corazón, y viene a dar fuerza para anunciar. Una vez más, vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles a estos hombres que nos dan ejemplo de valentía y nos dan ejemplo de coherencia. No podemos dejar de hablar, dirán en uno de los textos, lo que hemos visto y oído. Somos discípulos, fíjese bien, somos llamados en este tiempo de Pascua a ser discípulos pascuales. Ser discípulos pascuales, aferrados a la fe de Cristo resucitado. Ser discípulos pascuales significa que nada ni nadie me detiene en mi vida cristiana, que nada ni nadie me va a privar de anunciar, de servir, de vivir mi fe. Nada ni nadie, ni esa enfermedad, ni ese problema. Dítelo a ti mismo, díselo al Señor. Señor, nada ni nadie me va a detener en amarte. Nada ni nadie me va a llevar a olvidarme de ti, a desencarnarte de mi vida, sino métete en mi vida. Métete más todavía en mi vida. Estos hombres revelan algo que nos hace falta hoy en día a muchos católicos. Estos hombres revelan una pasión grande por comunicar a Jesucristo. Hoy tenemos un católico medio raro, un católico intimista, mi grupo, mi comunidad. Pero ya cuando salgo de este grupo, de esta comunidad, me olvido de Jesucristo. Ya cuando salgo de este grupo, de esta comunidad, ya actúo igual que los demás. Tenemos que romper esos paradigmas. Tenemos que entender que el cristiano católico es un hombre, es una mujer, sal y luz en el mundo y para el mundo. Por lo tanto, ese sentido de una pasión ardorosa por anunciar y testificar a Cristo, debemos de pedirla. Como dice el salmista, el celo por tu casa me consume. Debo de pedir esto, que el Señor consuma, que el Señor me genere una pasión grande de anunciar, de comunicar a Cristo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, como lo hicieron los discípulos, las cosas en la iglesia, las cosas en la familia, las cosas en el matrimonio, las cosas en nuestra propia vida, en la sociedad, van a ser totalmente distintas. Si aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, si aprendemos a dejar que el Espíritu Santo fluya, nos inspire, nos renueve, nos impulse, si aprendemos a abandonarnos en la gracia del Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. Pero tenemos que aprender a ser discípulos pascuales. ¿Cómo llegar a ser discípulos pascuales? Número 1, teniendo un encuentro con Cristo resucitado. Número 2, dejándonos llenar por el Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo y dejando que el Espíritu Santo fluya en todo nuestro ser. Tercero, ¿cómo puedo ser un discípulo pascual? Viviendo mi fe en la comunidad, pero también testimoniando mi fe en todos los ambientes laicales en los cuales yo estoy presente allí. Entonces, eso es muy importante. El Espíritu Santo nos inspira. El Espíritu Santo nos anima. El Espíritu Santo nos lleva realmente
hacer signos de Dios en el mundo. A eso debemos de aspirar, hacer signos de Dios en el mundo. Signo de Dios en el mundo, amar al prójimo. Signo de Dios en el mundo, el ser solidarios, compasivos, misericordiosos. Entonces, es ahí donde todos nosotros debemos de ver que los discípulos, los apóstoles, manifiestan en este texto 3 elementos importantes: valentía, seguridad, firmeza. Anótelo si es posible. Valentía, seguridad y firmeza. A eso debemos de aspirar en este tiempo de Pascua. A ser católicos valientes, a ser católicos seguros y a ser católicos firmes. ¿Tú crees que para ti será fácil o difícil ser un católico valiente? ¿Ser un católico seguro? ¿Ser un católico firme? ¿Será fácil o será difícil para ti? Responde tú. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la fuente de este, por decir así, de este comportamiento heroico espiritual de los discípulos? ¿Cuál será la raíz? ¿Cuál será la fuente? Es que todos son testigos de la resurrección. Todos son testigos de la resurrección. Y ese ser testigos de la resurrección los impulsa a anunciar a Jesucristo, los impulsa a compartir su fe a los demás. Por eso los discípulos, los apóstoles se convierten en hombres consecuentes, en el sentido de su fe y la vocación a que han sido llamados en su vida. En su vida. Y esa es la invitación que tenemos tú y yo. A entender que cada uno de nosotros necesitamos refrescar nuestra vida. San Juan Crisóstomo, en el siglo V, dijo una frase que la voy a leer. Dice: lo que hay que temer no es el mal que digan contra nosotros, sino la simulación de nuestra parte. Entonces sí, que nos llevaría a perder nuestro saber de Cristo, de cristiano, y seríamos pisoteados. En otras palabras, San Juan Crisóstomo nos hace ver algo. Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que yo hago. Entonces, somos pisoteados por la incoherencia. La incoherencia. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. El sentido verdadero de ser, y lo digo abiertamente, de ser valientes, seguros y firmes en la fe, es la coherencia. Lo que yo lo digo, lo pongo en práctica. ¿Y por qué lo pongo en práctica? Porque lo he dicho. Coherencia. La coherencia de vida es lo que nos da autoridad moral para vivir nuestra vocación cristiana en plenitud. Esa coherencia de vida. Así que pensemos un poco en nosotros. Pensemos. ¿Qué tan valientes somos? ¿Hay seguridad en la promesa del Señor en nuestra vida? ¿O nos sentimos inseguros porque creemos que todo depende de nosotros? No quiero salir a evangelizar, no quiero dar mi testimonio, no quiero servir. ¿Por qué? Porque no quiero quedar en ridículo. Es que no estoy preparado. Y el Espíritu Santo le da a estos hombres la seguridad, la valentía y la firmeza en la fe. Hagamos un examen de conciencia. ¿Qué tan valientes, qué tan seguros, qué tan firmes estamos en la fe? Vuelve a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 27, si quieres, al 33, o léetelo todo el capítulo 5. Así que te animo a eso. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.